Hola chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda clase de este tercer parcial, esta tercera parte del cuatrimestre, la última. La clase pasada, nos quedamos en trabajando en el libro de inglés. Entonces quiero, que chequemos en dónde nos quedamos, que fue, me parece que la unidad 5. Y quiero que continuemos viendo lo del libro para que nos dé tiempo de terminarlo sin ninguna prisa. Déjenme ver dónde tengo el libro a 1.2. Ok, no lo tengo aquí. Para abrirlo y comenzar. Nos quedamos en la página 60, me parece. Vamos a continuar revisándolo. Déjenme compartir pantalla para que lo vean. Ahí está. Nos quedamos en la página 60, chicos. Me parece que ya pueden ver la pantalla. Vamos a checar la página 60. Me parece que fue esta. Entonces, vamos a continuar con... Nos hicimos el ejercicio 4 y vamos con la siguiente página de Next Page, page 71. No, perdón, page 61, ¿ok? 61, Grammar 1. Dice, read about the present simple passive. Vamos a leer acerca de la voz pasiva del presente simple. Use, el uso. We use the passive voice when, the first point, when we want to focus on the action and not the person who does it, the agent. In geocaching, a GPS is used. The next one, we don't know or are not interested in who does the action, or it is obvious who does the action. The word is separate in two hemispheres. Entonces, ¿para qué vamos a usar la voz pasiva, chicos? Usamos la voz pasiva cuando, el primer punto, queremos enfocarnos en la acción y no en la persona quien la hace. ¿Ok? La persona quien la hace la acción en este tipo de oraciones de voz pasiva del presente simple es el agente, the agent. ¿Ok? Así le vamos a llamar a quien hace la acción. El ejemplo, in geocaching, a GPS is used. En el geocaching, que es un deporte, se podría decir, un GPS es usado. Entonces, el segundo punto, nosotros no sabemos o no estamos interesados en quién hace la acción. Es obvio quién hace la acción. El ejemplo, the world is separated in two hemispheres. El mundo está separado en dos hemisferios, ¿ok? Entonces, cuando queremos enfocarnos en la acción y no en la persona, cuando no sabemos o no estamos interesados en quién hace la acción, sino en la persona, sino en la acción, ¿ok? Entonces, esos son los dos puntos principales por los que usamos la voz pasiva. La forma de utilizar la voz pasiva. Form. The first point. We form the passive voice of the present simple with the verb to be, am, is, or are, and the past participle of the main verb. Okay, the example, the garden is planted in spring. The compass points are labeled. Entonces, nosotros formamos la voz pasiva del presente simple con el verbo to be, con la forma correcta del verbo to be. En este caso, como es presente simple, chicos, debemos utilizar am para el pronombre I, is para he, she, it, y are para el resto de los pronombres personales. Y el verbo principal en participio pasado, ¿ok? Ejemplo, the garden is planted in spring. El jardín es plantado en primavera. Segundo punto, in negative sentences, we add not after am, is, are. En las oraciones negativas, nosotros agregamos no después de am, is o are, ¿ok? Entonces, ejemplos, the latest devices are made here. The latest devices aren't made here. Es decir, esta oración si está en presente, obviamente no va a llevar not, pero cuando la oración la queremos hacer a negativo, entonces le vamos a agregar después del verbo to be el not. ¿Ok? Como dice aquí, formamos la voz pasiva del presente simple con el
am, is, are y el participio pasado. Más bien aquí. En las oraciones negativas agregamos not después de am, is, are. Está aquí are. Si le ponemos not, lo ponemos aquí. The latest devices aren't made here. The latest devices are made here. Los últimos aparatos electrónicos están hechos aquí. Los más actuales o los últimos aparatos electrónicos no están hechos aquí. Entonces, aren't made here. Si es positiva, primero verbo to be, después verbo principal en participio pasado. Si es negativa, verbo to be, el not o la abreviación aren't, el verbo principal en participio pasado y el resto de la oración. Ahora, en las preguntas, in questions, we put am, is, are at the beginning of the sentences. En las preguntas, nosotros ponemos am, is, are al inicio de la oración. Example, is the garden planted in spring? Are the latest devices made here? ¿Es el jardín sembrado en primavera? ¿Están los últimos aparatos hechos aquí? Entonces ya tenemos positiva, negativa y pregunta, chicos. ¿Ok? Vamos con the agent, la persona quien hace la acción, el agente. In passive sentence, we sometimes want to mention the agent. To do this, we use by, plus name or noun. We only mention the agent when we know who does the action we are talking about. Example, robbers are hunted by the police. En las oraciones con voz pasiva, algunas veces queremos mencionar el agente o quien hace la acción. Para hacer esto necesitamos utilizar antes de la persona o del sustantivo by, que significa por, más el nombre de la persona o el sustantivo, ¿verdad? Nosotros solo mencionamos el agente cuando sabemos quién hace la acción o cuando sabemos de quién estamos hablando, ¿ok? Ejemplo, robbers are hunted by the police. Roberts está... Robert es atrapado por la policía. Ok, entonces el verbo to be, el verbo principal en participio pasado. Y como sabemos, no, el agente es el que hace la acción, no es el sujeto de la oración, chicos. No es, algunas veces no es el sujeto de la oración. Aquí Robert es atrapado por la policía. Pero ¿quién hace la acción? ¿Quién lo atrapa? La policía. Entonces el agente es la policía. Por eso después, antes del sustantivo está by. Si Robert hubiera sido ¿cómo se llama? Si Robert hubiera sido el que hace la acción, entonces hubiéramos puesto by Roberts are hunted the police. Entonces no quedaría la oración correctamente y se entendería mal, estaría mal la oración. Entonces, ¿quién hizo la acción? La policía, porque la policía fue la que lo atrapó. Entonces, by the police. Aquí nos está pidiendo que utilicemos by para mencionar al agente. To mention the agent, we use by. Entonces aquí está by, que significa por. Roberto es casado o atrapado por la policía. Y ya tenemos de manera correcta el pronombre aplicado en la oración. ¿Ok? Active and passive sentences. Oraciones en voz pasiva y en voz activa. Ejemplo. We change an active sentence into a passive sentence as follows. Example, first point. The object in the active sentence becomes the subject in the passive sentence. Ejemplo, Logan takes photos. Photos are taken by Logan. Nosotros cambiamos en las oraciones activas. Cuando cambiamos las oraciones activas en oraciones pasivas, de acuerdo a lo siguiente. El objeto en la voz activa se convierte en el sujeto en la voz pasiva. ¿Ok? Ejemplo, Logan takes photos. Logan toma fotos. Esta es la voz activa, ¿no? Las oraciones normales se podrían decir. Logan toma fotos. En la voz activa, photos are taken by Logan. En la voz pasiva, perdón. Photos are taken by Logan. Las fotos son tomadas por Logan. The next point. We use the verb to be, am, is, are, for the present simple and the past participle of the main verb in the active sentence. Nosotros usamos el verbo to be, am, is o are para el presente simple y el pasado participio del verbo principal en la voz activa. Ejemplo, Logan takes photos. Photos are taken by Logan. If we want to mention the agent, we use by. Si queremos mencionar el agente, utilizamos by, que es lo que estábamos haciendo aquí, ¿verdad? En la oración, by the police. Logan take photos. Photos are taken by Logan. Entonces, aquí está by, quien hace la acción. Logan, no hay nadie más en la acción, no hay otra persona o sustantivo que haga la acción. Entonces, Logan es el que hace la acción porque él es el que toma las fotos, ¿no? Entonces, en una oración normal, en la voz activa, Logan toma fotos. En la voz pasiva, las fotos son tomadas por Logan. Ya, acuérdense que en la voz pasiva no nos interesa
tanto la persona o el sujeto de la oración, sino la acción en sí misma, ¿no? Entonces, por eso aquí se le está dando más énfasis a las que las fotos son tomadas. ¿Por quién? Por Logan. Y eso es, de eso se trata la voz pasiva, chicos. Voy a abrir, a compartir pantalla para que chequemos algunas oraciones, a ver si nos queda un poquito más claro. ¿Cómo se llama? Para que hagamos ejercicios de estas oraciones, a ver si trabajándolas de manera conjunta, ambos, ustedes pueden comprender el tema mucho mejor, ¿no? Déjenme abrir unos ejercicios. En internet para que ustedes me ayuden a hacerlos y a ver si entendieron la explicación. Permítanme tantito. Aquí hay algunas que tengo listas. A ver. Ajá. A ver, voy a compartir la pizarra para hacer oraciones. Nueva función. Pizarra. Ahí está. Supongo que ya pueden ver la pizarra. Déjenme ver. La primera oración de voz pasiva que tenemos en presente simple es: el niño es recogido por su mamá todos los días. El niño es recogido por su mamá todos los días. A ver si comprendemos la oración. Aquí está, a ver. El niño es recogido por su mamá todos los días. Pongamos que fue a la escuela o va a la escuela todos los días y su mamá lo va a recoger a la escuela diario, ¿no? Entonces, acuérdense que en la voz pasiva no nos importa quién hace la acción, sino la acción en general, ¿ok? En sí misma la acción es la importante. Entonces, el niño recogido por su mamá todos los días. Entonces, ahora ya la ponemos en voz pasiva. The child o the boy. Dijimos que nos pide en la voz pasiva el presente simple del verbo to be. Estamos hablando del niño, es he, es él. Entonces, ¿qué le corresponde? Am, is o are. Pues le corresponde is porque estamos hablando de he, she, it. Cuando mencionamos he, she, it, entonces nuestro verbo principal del verbo to be es is. Entonces, the boy is. Y después nos pide el verbo principal en participio pasado. Si en presente simple, pick up es recoger, ¿cuál sería el participio pasado siendo un verbo regular, pick up? Pues como es regular, acuérdense que les agregamos ed a los verbos regulares. Los irregulares son los que cambian. Entonces el participio pasado de pick up es picked up, o sea, agregándoles ed, ¿vale? The boy is picked up by, porque sabemos quién hace la acción. ¿Quién hace la acción? Su mamá, no el niño. ¿Quién lo recoge? La mamá. Entonces la mamá es la que hace la acción. Entonces dijimos que para mencionar el agente utilizamos by, ¿verdad? By his mother, por su mamá, every day. Y ahí tenemos la oración en voz pasiva. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. ¿Cuál es la oración que tenemos que checar? La pared es pintada de azul. La pared es pintada de azul. Vamos a escribirla. Ay, no me deja escribir. Ahí está. Entonces ahí tenemos la oración en español. ¿Cómo la haríamos en inglés? A ver, piénsenle tantito. ¿Cómo quedaría? ¿Qué creen que va primero? Acuérdense del verbo to be. ¿De qué estamos hablando? ¿De una persona, de una cosa, de un animal? ¿Cómo creen que sería?
Piénsenle. ¿No? Bueno, pues entonces primero tenemos que poner de qué estamos hablando, de la pared, ¿verdad? Entonces, the wall, the wall. Estamos hablando de una cosa, no de una persona, entonces es it. A it, ¿qué verbo to be le corresponde en presente simple? Am, is o are. Le corresponde is porque estamos hablando de it, animal o cosa, ¿verdad? Entonces la pared es una cosa. The wall is. Ahora, el verbo es pintar, pero aquí no nos piden presente, nos piden participio pasado. Es un verbo regular. Paint es pintar. Si es verbo regular, ¿qué le agregamos para que se convierta en participio pasado? Ah, pues ya dijimos de, ¿verdad? The wall is painted de azul. ¿Cómo pondríamos de azul? Pues solamente ponemos el color blue, ¿verdad? Blue. The wall is painted blue. La pared es pintada de azul. Y ya tenemos nuestra segunda oración utilizando la voz pasiva en presente simple. Vamos con otra oración. Por lo menos tenemos que hacer 5 oraciones para que nos quede claro, chicos, porque me pueden decir que sí y cuando ya les pongo los ejercicios a lo mejor ya no les queda tan claro. Entonces tienen que ver bien qué es lo que lleva la voz pasiva, ¿vale? El dinero fue encontrado, está en pasado simple. Yo quiero presente simple. Mm, el pastel es cocinado por el cocinero. El pastel es cocinado por el cocinero. A ver. El pastel es cocinado por el cocinero. Vamos a apuntarla. El pastel es cocinado por el cocinero. Entonces, el pastel, ¿cómo ponemos pastel? The cake. Verbo to be, estamos hablando de personas, de animales o de cosas. De cosas porque es un pastel, ¿verdad? Entonces, ¿qué lleva el verbo to be? Am, is o are. Is, porque es cosa. Es it, entonces he, she, it llevan is. The cake is, verbo principal en participio pasado. Cook es cocinar. ¿Cuál sería, si es verbo regular, también se le agrega ed? The cake is cooked by, porque estamos viendo aquí nace la acción del cocinero, entonces por, by, que es el agente de chefs. ¿Ok? Y ya tenemos la tercera oración en voz pasiva. Ahí está la tercera oración de la voz pasiva hecha de manera correcta. Entonces ya tenemos 1, 2, 3 oraciones. Vamos, faltan 2. Voy a borrar estas oraciones para hacer las últimas 2 que nos faltan. De todas maneras, aunque no las hayan anotado, se va a quedar grabada en el video. Se van a quedar grabadas en el video las oraciones para que las vuelvan a, por si las quieren escribir en el cuaderno, ¿sale? Vamos con la siguiente. El auto es lavado por mi papá. A ver. El auto es lavado por mi papá. Y eso que son oraciones cortas, chicos, para que las puedan hacer. Ahorita, terminando esta, les voy a dejar oraciones de tarea, que sería como la primera evidencia de este tercer parcial, para que las hagan en casa y las suban a la plataforma, ¿ok? A ver, entonces la siguiente oración sería: el auto es lavado por mi papá. Entonces el auto, the car, ¿verdad? The car. Igual estamos hablando de cosa. Entonces el auto es una cosa, no es una persona, ni es un animal. Entonces it, ¿verdad? It, pero que a it le corresponde am, is o are. Ah, pues le corresponde is. The car is. El verbo para lavar, para carro, es un wash. Pero es un verbo regular. Entonces también le agregamos ed.
Sabemos quién hace la acción. El auto es lavado por quién, por mi papá. Mi papá es el que lava el carro, entonces es el que hace la acción. Entonces sí, es el agente. Entonces cuando agregamos o sabemos quién hace la acción, es el agente el que la hace, le agregamos by, que significa por, ¿verdad? By my dad. Ahí está, my dad. Mi papá. By my dad, por mi papá. Entonces acuérdense que by se pone cuando sabemos quién hace la acción, en este caso el agente. Y y el verbo principal en participio pasado más el verbo to be. The car is washed by my dad. El carro es lavado por mi papá. Y vamos a hacer la última oración en voz pasiva del presente simple. La última oración de voz pasiva del presente simple es, la canción es escrita por el escritor. No, se escucha muy obvia. La canción es escrita por el artista. A ver. La canción es escrita por el artista. A ver la siguiente. A ver, esa oración. La canción. The song. Verbo to be. Estamos hablando de una cosa. Hoy utilizamos mucho cosa. Entonces todas son is, ¿verdad? Nada más que aquí sí va a cambiar. La escrita. Escribir es el verbo write. Write es escribir. Pero este no es un verbo regular. No le vamos a agregar ni de ni ed. Es un verbo irregular. Cambia. Entonces, la canción es escrita por el artista. El pasado del verbo write es wrote. Es wrote. Pero nos está pidiendo pasado. Nos está pidiendo participio pasado. El participio pasado de wrote es written. Me parece que lleva doble T. Ahorita lo corregimos. No, se ve como raro. Bueno, ahorita lo checo ese y les digo si es con doble T. The song is written by. ¿Quién es el que hace la acción? El agente, el artista, ¿verdad? Entonces, by the artist. ¿Ok? Y ya tenemos la oración correctamente. The song is written by the artist. La canción es escrita por el artista. Entonces, tenemos que tener cuidado en los verbos principales porque algunos son algunos son regulares y otros son irregulares. Entonces, ¿cómo vamos a saber distinguir cuáles son son unos y cuáles son otros? Ah, pues solamente memorizándolos, ¿verdad? Wash no tiene un verbo, no tiene un participio pasado irregular, porque no es un verbo irregular, es un verbo regular. Entonces le agregamos ed. Write es un verbo que cambia en el participio pasado porque no es un verbo regular, es un verbo irregular. Cuando es un verbo irregular, la estructura cambia. Y en el caso de los regulares solamente se les agrega ed. Entonces, debemos de tener cuidado con eso. Voy a borrar estas oraciones y les voy a poner la estructura de lo que debemos utilizar en la voz pasiva. Ok, vamos a ponerle aquí. Aquí le vamos a poner. No es como cuando hacemos las oraciones que se las pongo. O a ver si se las voy a poner así. Voy a tratárselas de hacer así como se las acostumbra a poner la estructura, ¿no? A ver, puede ser pronombre. Sí, pronombre personal más verbo to be en presente simple más verbo principal en participio pasado. Vamos a alargar más esta para que nos pueda escribir. Y aquí un poquito más también. Ahí está. Pronombre personal. Aquí vamos a poner una P. Aquí puede ser, acuérdense, pronombre personal es cuando estamos hablando de yo, tú, él, nosotros, ustedes. Yo, tú, él, ella, eso, incluyendo animal o cosa, ¿vale? Ok, hicimos aquí muchas oraciones con auto, con
con pared, entonces mencionábamos cosas, pero si también es animales, entonces, por ejemplo, podemos decir, el perro es alimentado por mi mamá. Entonces, estamos hablando de perro, it le corresponde el pronombre personal porque es animal o cosa, ¿verdad? Entonces, aquí va dependiendo de lo que estemos hablando. Verbo to be en presente simple, acuérdense que es am, is o are, más el verbo el verbo principal, perdón, en participio pasado. Acuérdense, si es regular, se les agrega ed, si es irregular, cambia. Y esos verbos que cambian, los que son irregulares, son los que vienen en la parte de hasta atrás de su libro, ¿sale? En la tercera columna. Y aquí puede ser el complemento de la oración. Esa sería como la estructura de la voz pasiva, ¿vale? Estructura. Entonces, si ustedes siguen esta estructura de sus oraciones, no debe de haber falla. ¿Por qué? Porque están poniendo de quién están hablando, están poniendo el verbo to be en la forma correcta, am, is o are, están poniendo el verbo principal en participio pasado y su complemento de la oración, y no debe de salirles mal la oración si siguen esta regla. Ahora, ya que tienen la estructura, les voy a poner las oraciones que ustedes tienen que hacer de tarea, ¿vale? Aquí las voy a poner. Primer evidencia. Hacer en inglés o escribir las siguientes oraciones. Vamos a alargarla más. Usando voz pasiva en presente simple. Ahí está. La primera va a ser: las vacas son alimentadas por el granjero todos los días. La siguiente. Los alumnos son entrenados por el profesor de educación física. ¿Qué otra? Ay, Dios, no la puse aquí. A ver, ¿qué otra? Déjenme checar aquí en las oraciones que tengo. El tesoro es encontrado por los piratas en el mar. Van 3. La siguiente. La casa es diseñada por arquitectos españoles. 4. Y la última. La última sería la ropa es hecha en México. La ropa es hecha en México y vendida en los Estados Unidos. Ok, ahí está las 5 oraciones que tienen que hacer. Entonces, es decir, aparte de que están en presente simple y en español, chicos, cada oración me la van a hacer en presente, en positivo, perdón, en negativo y en pregunta. Acuérdense que al inicio en el Grammar One del libro
Ahí viene la explicación que fue lo primero que vimos, ¿ok? Ahí viene cómo hacerlas en presente, perdón, en positivo, negativo y en pregunta. En positivo es como están aquí hechas normales. En negativo, les expliqué yo hace rato que se les agregaba después del verbo to be el not. Por eso quedaba I am not, isn't o aren't. Y después ya el verbo principal. Y en las preguntas, primero vamos a poner el verbo to be al inicio, ¿ok? Y el signo de interrogación al final. Entonces, eso ya los expliqué. Estas 5 oraciones igual, positivo, negativo y en pregunta. Entonces van a ser en total 3, 6, 9, 12, 15 oraciones que me van a hacer. Acuérdense, si van a tener, si tienen letra legible grande, la pueden hacer en su cuaderno y subir la foto como archivo adjunto a la plataforma. Si no tienen buena letra, chicos, si no se entiende, me la van a hacer en archivo de Word y ahí me la van a subir a la plataforma para que yo la pueda leer y no tener problemas de que no le entiendo a su letra o algo así. Si no le entiendo a la letra, yo les voy a decir y me la van a tener que hacer en archivo Word, ¿ok? Entonces, esta es la tarea para la primera evidencia para esta semana. Acuérdense que si la entregan esta semana, les vale la misma calificación el 30. Si la entregan una semana después, 2 semanas después o al final del curso, ya solamente les va a valer la mitad y entonces obviamente sus calificaciones van a bajar. ¿Vale? Entonces, acuérdense de que la tarea viene aquí en esta parte de la pizarra y vamos a regresar al libro para seguir trabajando en él. Ahí está, supongo que ya lo pueden ver. Entonces vamos a seguir trabajando en responder el libro. Vamos a la siguiente página, ya que vimos toda la explicación gramatical. Exercise number 2. Look at these sentences and underline the verbs underline the verbs they contain. Look at these sentences and underline the verbs they contain. Mira estas oraciones y subraya los verbos que ellas contienen. Okay, letter A. Fun activities are done by club members. Letter B. Someone hits an object in the forest. La primera oración. Las actividades divertidas son hechas por los miembros del club. ¿Cuál es el verbo que nos está pidiendo que subrayemos en las oraciones? Actividades divertidas son hechas. Hechas es el verbo en participio pasado porque estamos hablando de la voz pasiva, ¿verdad? Verbo to be más participio pasado del verbo principal, done. El presente es do, el pasado es did y el participio pasado es done. Entonces es un verbo irregular porque cambia, ¿verdad? Entonces ahí está. Por los miembros del club. Entonces el verbo principal es este. La siguiente. Someone hides an object in the forest. Alguien esconde objetos en el bosque. Aquí no es una oración en voz pasiva, porque si fuera en voz pasiva diría, un objeto es escondido en el bosque por alguien, ¿verdad? Entonces el objeto o el sujeto, perdón, el verbo principal es hides, esconder, ¿ok? Porque no viene otro más que hides, esconder. Dice, which sentence is an example of the present simple passive? ¿Cuál oración es un ejemplo de presente simple, de voz pasiva en presente simple? Pues obviamente sabemos que es la primera porque tenemos by, que es para saber quién hizo la acción, ¿verdad? El agente. Y que nos importa más la acción como tal que quién la hizo. Entonces, las actividades divertidas son hechas por los miembros del club. Son hechas por ellos, pero la acción como tal es la que nos importa. Las actividades divertidas son hechas, ¿verdad? Aquí no dice, aquí no tiene verbo to be, como aquí está are, aquí no tiene. Aquí solamente viene el verbo en presente simple, no viene en participio pasado para que sea voz pasiva. Se menciona el que hace la acción, pero no viene by, entonces no es voz pasiva tampoco porque no viene by. Cuando es voz pasiva y sabemos quién hace la acción, agregamos by, ¿verdad? Para el agente. Entonces, esta es una oración en presente simple, esta es una oración en voz pasiva. Entonces, ¿cuál oración es un ejemplo de voz pasiva en presente simple? Ah, pues letter A o sentence A, la oración A. ¿Cómo sabemos? Pues ya le ponemos por eso, porque necesitamos by, porque necesitamos el verbo to be en presente simple y el verbo principal en participio pasado. ¿Ok? Esas serían nuestras explicaciones, ¿verdad? Vamos al siguiente ejercicio. Exercise number 3. Baseball is a very popular outdoor activity in the USA. Look at the prompts about the game and write sentences using the present simple passive. El béisbol es una actividad muy popular
Es una actividad al aire libre muy popular en Estados Unidos. Mira las palabras que tenemos aquí, desacomodadas, desordenadas, acerca del juego, y escribe las oraciones usando el presente simple de la voz pasiva. Entonces, béisbol tenemos en la oración 1, sentence number 1, baseball play indoors, ¿ok? El béisbol, jugar, actividad interior, dentro de, no, que no se hace exterior. Es una oración negativa para empezar, porque lo tenemos, el tachecito aquí nos indica que es una oración negativa. Que es una palomita, nos indica que es una oración positiva, ¿sale? Entonces, aquí cómo quedaría nuestra oración si es negativa en voz pasiva, porque nos lo está pidiendo en voz pasiva del presente simple. Si tenemos el verbo jugar, la actividad que es el béisbol, y indoors, que es el complemento. Podemos poner el béisbol no se juega, no es jugado en el interior. El béisbol no es jugado o no es una actividad interior. Entonces, nuestra primera oración es de el béisbol. Entonces aquí vamos a poner béisbol. Si estamos hablando de is, porque es una cosa, le vamos a poner, déjenme compartir ahora la pizarra. Béisbol, acuérdense, béisbol play indoors. Vamos a compartir la pizarra para que podamos entender de lo que nos está diciendo. Béisbol play indoors. Voy a borrar la tarea que ya la apuntaron. Y si no, pues ya viene grabada ahí, chicos, no hay tanto problema. Venía béisbol, venía play, venía indoors. Entonces, ¿cómo lo haríamos en voz pasiva esa oración? Para empezar, béisbol, ¿verdad? Béisbol. Estamos hablando de una actividad, de una cosa. Y para la voz pasiva nos pide verbo to be. Estamos hablando de una cosa, entonces is, ¿verdad? He, she, es is. Nuestro verbo principal es play. Es un verbo regular. Entonces, ¿qué le tenemos que agregar a los verbos regulares? Ed. Entonces, baseball is played. Aquí nos falta la D. Indoors. Es complemento de la oración indoors. Pero no nos dijo que es una oración negativa. No podemos poner una oración positiva. Entonces dijimos que le podemos agregar el not. Así es, quedaría correcta nuestra oración. O también la podemos abreviar como isn't. Agregamos N, T, y ya tenemos también la oración abreviada, el negativo. Isn't o is not es lo mismo, ¿vale? Entonces, baseball isn't played indoors. El béisbol no es jugado dentro de una actividad interna, ¿verdad? Es jugado outdoors activity, una actividad en el exterior. Entonces, como no es una actividad interior que hacemos dentro de la casa, entonces ponemos isn't, como nos los pide en la oración. Entonces, así como está esta oración aquí, baseball isn't played indoors, es como la vamos a poner en nuestro libro. Vamos con la siguiente oración que nos pide aquí. Number 2, nos pone baseball enjoyed by Canadians and Americans. Baseball enjoyed by Canadians and Americans. A ver. Pizarra. Aquí está. Baseball. Pone enjoys by Canadians and Americans. Entonces, ahí nos está diciendo que lo hagamos en voz pasiva. Nos pone baseball, nos pone enjoys, nos pone Canadians and Americans. Ya nos está poniendo aquí el by porque los ¿quién hace la acción? Los canadienses, porque los canadienses son los que ven. Entonces, béisbol, disfrutar por canadienses y americanos. ¿Cómo nos quedaría la oración en voz pasiva? El béisbol es disfrutado por canadienses y americanos. Entonces, ahora sí, béisbol. Verbo to be, estamos hablando de quién, de varias cosas, de varias personas, canadienses y americanos. Ya no es una cosa, ya no es él, ella, ni eso. Es ellos, por los americanos y los canadienses. Entonces, para
We, you, they no le corresponde is ni am, le corresponde are. El verbo es enjoy, un verbo regular, entonces cuando queremos hacerlo en participio pasado le agregamos ed y ya nos queda el verbo regular así. Baseball are enjoyed by Canadians and Americans. El béisbol es disfrutado por canadienses y americanos. Ahí está, estamos cumpliendo la estructura de la oración de voz pasiva en presente simple. Sujeto o pronombre personal, animal o cosa, verbo to be en presente simple. Estamos hablando de ellos, a ellos les corresponde are. El verbo principal que es enjoy, en participio pasado, es verbo regular, entonces le agregamos ed. Sabemos quién hace la acción, los canadienses y los americanos, entonces para agregar el agente le agregamos by y los que le hacen la acción, y si hay complemento, pues complemento, pero hasta ahí llega la oración, entonces hasta ahí se queda, ¿vale? Baseball are enjoyed by Canadians and Americans. Y ya tenemos la segunda oración correctamente. Bien hecha. Vamos con la siguiente. Comparto pantalla. La siguiente es number 3. Baseball games watched by many fans. Baseball games watched by many fans. Vamos a compartir pizarra. Baseball games watched by many fans. A ver. Aquí está. Texto. Era así. Baseball game watch many fans. ¿Con qué nos ayudan? Con béisbol, con baseball game, juego de béisbol, watch, verbo principal, ver, y many fans, muchos fans. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra oración en presente simple de voz pasiva? El béisbol, el juego de béisbol, disculpen chicos, el juego de béisbol es visto por muchos fans, porque para hacer la voz pasiva tenemos que poner verbo to be, 0 estar, y el verbo en participio pasado. ¿Y quién hace la acción? Pues los fans en este caso, ¿verdad? El juego de béisbol es jugado por muchos, es visto por varios fans. Entonces otra vez, baseball game nos pide verbo to be en presente simple. Ahora estamos hablando de un juego, de una cosa, entonces it. Entonces ahí le corresponde he, she, it, is, ¿verdad? Is. Baseball game is un verbo regular, el principal. Entonces se le agrega de is watched. Sabemos quién hace la acción, sí, los fans. Entonces para mencionar a la gente que agregamos by y many fans. Baseball game is watched by many fans. Y ya tenemos también la siguiente oración correcta. Vamos con la cuarta oración. Comparto pantalla para ver el libro. Normal clothes wear by baseball players. Normal clothes wear by baseball players. Normal clothes wear. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Texto. Normal clothes wear baseball players. Normal clothes wear by, no viene by, solamente wear por baseball players. Ahí está. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa oración, chicos? A ver, piénsenle. Estamos hablando de, acuérdense, de voz pasiva en presente simple, verbo to be más verbo principal en participio pasado. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa oración? Primero, aquí dice normal clothes, ropa normal. Nos pide, el verbo principal nos da, que es usar, wear. Nos pide complemento de la oración, ¿no? ¿Quién hace la acción? Baseball players. Entonces, ropa normal, usar, jugadores de béisbol. La ropa normal no es usada por jugadores de béisbol, porque en la oración nos pone tache, entonces quiere decir que la tenemos que hacer en oración negativa. Entonces necesitamos un not, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría la
¿cómo se llama? La oración. A ver, díganme, ¿cómo nos quedaría? Mm, ¿Nadie? A ver, díganme. Mm, la ropa normal, pues ahí pasaría normal esta, ¿no? Normal clothes. Nos está poniendo aquí la ropa normal. Estamos hablando de una cosa o de aunque estamos hablando de una cosa, no estamos hablando de ropa, estamos hablando de varias cosas, de varias ropa, ¿no? Entonces no va a ser is, chicos, va a ser are. Normal clothes are negativo porque no es usada, are not. El verbo principal de la oración es were, pero está en presente. Aparte es un verbo irregular, cambia. ¿Cuál sería el participio pasado del verbo were? Acuérdense que esto lo pueden checar en la parte de atrás de su libro, donde viene la lista de verbos irregulares en presente, pasado y en participio pasado. Entonces, el participio pasado de were es worn, sin la T, perdón. Así. La ropa normal no es usada. ¿Sabemos quién hace la acción? Sí, los jugadores de béisbol. Entonces, el agente son ellos. By baseball players. Y así nos queda la oración número 1, 2, number 4. Ok, vamos a borrar estas. Espero que ya las hayan y las vayan anotando conforme las vamos haciendo en su libro para que quede contestado, porque acuérdense que me mandan video del libro contestado y también para el tercer parcial va a ser lo mismo. ¿Ok? Vamos con la siguiente oración. Comparto pantalla del libro. Dice, number 5, a big ball used in baseball. A big ball used in baseball. Tenemos tache, por eso hicimos negativa la anterior, porque aquí nos pone tache, es que significa que es en negativa. Aquí también es negativa. Tenemos una pelota grande, usar en béisbol. Una pelota grande, usar en béisbol. Vamos a compartir pizarra. Una pelota grande. Voy a borrar estas oraciones. A ver, ¿cómo nos ponía? A big ball, nos pone usar. Aquí ya no me acuerdo, déjenme checar cómo nos lo pedí aquí. En baseball. ¿Sí compartí pantalla, chicos? Sí. Ahí está. Aquí nos falta in baseball. Ahí está. Entonces vamos a hacer la oración. Vamos a hacerla un poquito más arriba porque si no nos van a caber las demás. Ahí está. Entonces igual comenzamos con a big ball, ¿verdad? A big ball. Una pelota grande. Dice que no la pide negativa. Entonces, verbo to be de una pelota grande es un objeto. It le corresponde is. Pero nos pone el tache porque es oración negativa. Entonces, isn't. El verbo es usar, pero nos pide el verbo en principal en participio pasado. Este es un verbo regular, chicos. Entonces, le agregamos ed por lo regular. Pero como ya tiene la e, le agregamos solamente la d, ¿verdad? Isn't used in baseball. Una pelota grande no es usada en el béisbol, porque en el béisbol se utiliza una pelota pequeña, ¿verdad? Por eso la oración debe de ser negativa. Vamos con la siguiente oración. A ver. Comparto pantalla. A small ball thrown by a player called a pitcher. A small ball thrown by a player called a pitcher. Ok. Vamos a ponerla. A small ball thrown by a player called a pitcher. A small ball throw. A ver. Aquí está.
a small ball, throw a player called pitcher. Entonces tenemos una pelota pequeña, el verbo principal throw, lanzar, el resto de la oración a player called pitcher. Una pelota pequeña, lanzar, un jugador llamado pitcher. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra oración en voz pasiva? A small ball, una pelota pequeña, el verbo es lanzar, entonces tendría que ser una pequeña pelota es lanzada por un jugador llamado pitcher. A small ball is, porque estamos hablando de una cosa, is. Throw, lanzar. ¿Cómo sería el verbo principal participio pasado? ¿Cuál sería el participio pasado de throw? De lanzar. A ver, chéquenlo. En su, ¿cómo se llama? En su libro, en su lista de verbos de la parte de atrás del libro es un verbo irregular, entonces cambia. Ok, chéquenlo. Y el participio pasado de ese verbo es thrown, solamente se le agrega una N. A small ball is thrown by, quien hace la acción, un jugador, ¿verdad? By a player called pitcher. Ahí está la oración correcta. Una pequeña pelota es lanzada por un jugador llamado pitcher. Y así nos queda la penúltima oración. Vamos a ver cómo queda la última. Aquí me quedaron un poco chuecas las oraciones, pero vamos a seguir con la última oración. Es allá, de number 7. The baseball hit by a player called batter. Si en esta oración es una bola es lanzada por un jugador llamado pitcher, en la siguiente es el béisbol, hit, golpeada por un jugador llamado batter, ¿ok? The baseball hit by a player called batter. The baseball hit es lo que nos pone. Compartimos pizarra, texto, nos pone the baseball, nos pone hit, después by a player called batter, que es el bateador o el que golpea la pelota, ¿verdad? Entonces, igual, hacemos el mismo procedimiento de béisbol. A ver, déjenme ver la oración de béisbol hit. Ajá. A ver, el béisbol, la pelota es golpeada por un jugador llamado bateador. La pelota de béisbol is, ¿verdad? Porque es una pelota de béisbol is hit. Pero es un verbo, ¿cómo se llama? ¿Qué es un verbo regular o irregular? A ver, ¿qué creen que sea? ¿Regular o irregular? Es un verbo irregular, chicos. Entonces, en este caso, este verbo no cambia, pasa igual. Hit, hit, hit es el presente, el pasado y el participio pasado, ¿ok? The baseball is hit by a player called batter. El béisbol, la pelota de béisbol es golpeada por un jugador llamado batter, ¿ok? Y ya tenemos las oraciones hechas correctamente. La mayor parte de la clase que ya terminó ahorita, chicos, se nos fue en estas oraciones. No importa que nos hayamos tardado mucho en hacer este ejercicio, pero lo que me interesa es que las sepan hacer. La primera estructura gramatical es la voz pasiva del verbo, las oraciones en voz pasiva en presente simple. Entonces, estos son los claros ejemplos de cómo transformar estas palabras que nos dan el ejercicio, cómo hacerlas en oraciones en presente simple de la voz pasiva, ¿ok? Acuérdense, nos importa en la voz pasiva la acción como tal y no quién la hace.
sabemos quién hace la acción. Si queremos mencionar quién hace la acción, entonces acuérdense que tenemos que agregar un by, como nos pide aquí en la estructura gramatical, ¿ok? Esto es lo importante de la unidad, la voz pasiva del presente simple. Y después viene otro cuadro de gramática, el 2, pero ahorita nos vamos a enfocar en este. Quiero que les quede claro bien cómo son elaboradas las oraciones de voz pasiva en presente simple, ¿sale? Entonces ya vimos oraciones, ya las hicimos en la pizarra, ejemplos, después de ver la estructura gramatical. Ya les puse la tarea, que son hacer oraciones igual utilizando voz pasiva. Ya les puse la estructura gramatical en la pizarra. Ya les dejé las oraciones de tarea que van a subir a la plataforma. Y ya hicimos las primeras oraciones del libro, que fueron estas. Entonces yo creo que, que con esto, pues se supone que debería de quedar claro cómo hacer las oraciones. No son complicadas, son sencillas. Teniendo la estructura, les digo que ustedes ya deben de saber cómo elaborarlas. Entonces, en la clase de Zoom vamos a seguir haciendo oraciones para cada uno, para que todos las sepan hacer de manera correcta y no haya problemas o confusiones a la hora de hacerlas en el examen, ¿vale, chicos? Entonces, hasta aquí le dejamos. Continuamos nuestra clase en Zoom para hacer ejercicios y seguir contestando el libro, chicos. Muchas gracias y ahorita los vemos. Thank you, guys.